Hoy vamos a hablar de un tema que es más bien de contenido o argumentación bíblica, es por sobre todas las cosas que tiene su contenido y argumento bíblico, pero fundamentalmente es muy teológico. Hay una mezcla de lo que es teología, una mezcla de lo que nos dice la palabra de Dios. Y por consiguiente, es un tema muy importante porque nadie sabe con certeza, nadie sabe con certeza eh, por qué el Señor dice, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Hablamos de la cena del Señor. Algunos dicen una cosa, otros interpretan otra. Inclusive en el seno de la iglesia o de las iglesias se participa de la cena del Señor sin tener una conciencia plena de lo que ello significa. Entonces, si bien tiene mucho contenido teológico el tema y, y puede que en algún momento les resulte tedioso, creo que es un tema que tenemos que tenerlo claro. Es un tema que tenemos que tenerlo bien fundamentado y argumentado. Se da el caso, por ejemplo, de que la iglesia o algún evangélico, cuando viene algún evangélico, ve el altar y se horroriza. Y porque tiene otra concepción de la cena del Señor. Y viene un católico y ve el altar así tan simple, tan sencillo, y también se horrorizan porque dicen, es una falta de consideración y de respeto al Señor. En realidad, lo correcto es que toda iglesia tenga su altar. La iglesia evangélica, por sobre todas las cosas, le da como fundamental importancia a la palabra de Dios. Y nosotros queremos poner en el centro, al Dios de la palabra. Por eso está en el centro de nuestra reunión y de nuestra celebración el altar, porque Cristo es el centro. El Cristo que nos dio la palabra. Eso como primer medida. No sé por qué se horrorizan si ven un altar cuando Cristo debe estar siempre en el centro de nuestro culto en la iglesia. Hay tres aspectos, hay muchos aspectos importantes dentro del culto y la celebración que nosotros hacemos. Pero hay tres que son, digamos, la pata principal de ese culto, que es la palabra, la cena del Señor y la alabanza y adoración. Esos son los tres elementos sobre los cuales gira nuestro culto a la vida cristiana. Porque está de más destacar lo que muchas veces hemos dicho. Somos cristianos porque le pertenecemos a Cristo. No pertenecemos a una denominación. Pertenecemos a Jesús, al que nos salvó, al que nos redimió. No somos evangélicos, tampoco somos católicos. Somos de Cristo. ¿Cómo puede ser? Y bueno, somos de Cristo. No pertenecemos a una denominación o a una religión. Pertenecemos al Cristo que nos redimió, que nos compró, que se sacrificó por nosotros. Por eso somos cristianos. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Y toda nuestra fe está depositada en Dios, siendo que el único medio para llevar a Dios Padre es Jesucristo, porque Él es el mediador. Entonces, la Santa Cena es uno de los 3 aspectos básicos del culto cristiano y que fue instituido por el Señor. No es un invento ni de la Iglesia evangélica, ni de la Iglesia católica, ni tampoco un invento nuestro. El Señor instituyó la Cena del Señor y todo cristiano debe participar de ella. 1 Corintios 11, 23 dice que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan. Y después dijo, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Una orden, haced esto en memoria de mí. Leo los versículos de forma resumida para que no sea tan extensa la prédica. 11:25 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan. O sea, no hay un día determinado, asignado para participar de la cena del Señor. Los evangélicos lo destinan únicamente el domingo. No, cada vez que la iglesia se reúne, tiene que participar de la cena del Señor. Porque el Señor dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces que estamos reunidos debemos hacer o participar de la cena del Señor, porque Él la instituyó para que de esa manera hagamos memoria de Él. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, que tampoco es una cuestión para tomarla a la ligera. La cena del Señor se debe tomar y se debe participar de ella en forma digna, dignamente. ¿Y qué significa no participar indignamente? Significa que debemos presentarnos ante el altar con verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y habiendo confesado nuestros pecados al Señor. Previamente debemos confesarnos ante el Señor, confesar nuestros pecados y arrepentirnos para participar dignamente. Y el segundo aspecto que nos permite participar dignamente es no tiene que haber conflictos o disputas entre hermanos. Si las hay o ha habido, tiene que haber reconciliación antes de participar de la cena del Señor, para que de esa manera se participe dignamente. Entonces, la Biblia dice literalmente que el pan es el cuerpo de Cristo, que el vino es la sangre de Cristo. Eso es lo que dice literalmente. Y eso es lo que genera mucha discusión entre las distintas denominaciones religiosas y entre las distintas iglesias. Nosotros consideramos que por ser un hecho tan importante no puede ser administrado por cualquiera. Debe ser ministrado por gente y por hermanos designados por la autoridad de la iglesia. Es decir, tanto el cuerpo como la sangre del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor dice que es mi cuerpo y mi sangre, se ha generado una serie de conflictos, que son conflictos que surgen de las interpretaciones. Porque la Biblia nos dice eso, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Pero como el ser humano tiene que analizar todo a su manera y tiene que entender todo a su manera, le da distintas interpretaciones y de ahí surgen las distintas divisiones sobre el tema que existen en todas las denominaciones religiosas. Entonces,
llegamos a una primera conclusión. La Santa Cena ha sido instituida por el Señor para hacerlo en cada momento que está reunida la iglesia, para cumplir con lo que Él dice, hacer esto en memoria de mí. Incluso, cuando Jesús se reunió con los discípulos ya resucitado en el partimiento del pan, se reúne un segundo día de la semana, o sea, un lunes. Y cuando después del encuentro con los discípulos en el camino a Emaús, también se reúne un día lunes, un segundo día de la semana. O sea que no hay un día determinado, no necesariamente tiene que ser el primer día de la semana exclusivamente, porque ese día sostienen tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica que resucitó Jesús. Y no hay ningún lugar en la Biblia que nos diga que Jesús resucitó el primer día de la semana. Entonces, las discrepancias están, ¿qué quiere decir el Señor con que este es mi cuerpo y esta es mi sangre? Y observen que todos los evangelios y hasta Pablo expresan exactamente lo mismo. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y haciendo una síntesis de lo que dicen, Mateo dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Marcos dice, esto es mi cuerpo, y le digo, esta es mi sangre. Lucas dice, este es mi cuerpo, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece en él. Los 4 evangélicos. Y Pablo dice, esto es mi cuerpo, el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, en los 4 evangelios, literalmente, y en forma contundente e en forma igual, dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Tanto en los 4 evangelios como en las epístolas de Pablo, o la epístola de Pablo. Bueno, es un tema que generó controversias, que generó conflicto, porque no está taxativamente dicho en la Biblia. En la Biblia dice eso, todo lo que les dije. Esto es mi carne, esto es mi sangre. Ahora, cada uno lo interpretó a su manera. Y de allí surgió una doctrina, pero en base a interpretaciones, no porque taxativamente lo diga la palabra de Dios. Entonces me puse a investigar lo que decían los teólogos de todos los tiempos sobre este tema. Y ya van a ver que es una cuestión teológica y hasta filosófica y no bíblica en cuanto a la interpretación de esas frases. Voy a citar solamente a algunos, los más importantes, los teólogos más prominentes y más importantes. El primero, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es el que da la interpretación sobre esas frases, mi cuerpo y mi sangre, da la interpretación que adopta la Iglesia Católica. Y Santo Tomás de Aquino dice que el pan y el vino, por el misterio de la sagrada oración y las palabras de nuestro Redentor, se convierten
sustancialmente en la carne y sangre de Jesús. O sea, toda la sustancia deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Jesús. Deja de ser vino y se convierte en la sangre de Jesús. Por eso dice sustancialmente. Eso dice Santo Tomás de Aquino. O sea, hay una presencia sustancial de toda la sustancia del cuerpo y sangre del Señor que transforman el pan y el vino. A eso se le dio un nombre teológico que se llama transustanciación, que significa transmutación o cambio de sustancia en otra superior. El pan se convierte en el cuerpo, deja de ser pan. El vino se convierte en la sangre, deja de ser vino, para ser cuerpo y sangre del Señor. Hubo una transustanciación, hubo un cambio de la sustancia. ¿Y en qué se basa Santo Tomás de Aquino? En una interpretación filosófica. Sigue el método, un método surgido de la escuela metafísica aristotélica. O sea que el origen de la tesis de Tomás de Aquino es aristotélico, es filosófico. Ese es el criterio que sustenta la Iglesia Católica. O sea que es una explicación interpretativa. No surge eso taxativamente de las Escrituras. La Escritura dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre y todo lo demás ha sido elaborado filosóficamente, en este caso por Tomás de Aquino. Nosotros no compartimos mucho con esa teoría de la transustanciación. Entonces pasamos ahora a otro teólogo, Juan Wycliffe. Juan Wycliffe es del siglo XIV, este teólogo. Del siglo XIV, nació en el año 1300 y pico. Y por opinar de esta manera fue declarado hereje y expulsado de la Iglesia Católica. ¿Y qué opinaba Wycliffe? Distinto a lo que decía Santo Tomás de Aquino. Decía que en la comunión el cuerpo de Cristo se une al pan, sin que éste deje de ser lo que era anteriormente. Es decir, el pan sigue siendo pan, pero se une al pan el cuerpo de Cristo. No deja de ser pan, pero sí está unido a través de la consagración, está unido al cuerpo de Cristo. Y que es un modo sacramental y misterioso por el cual el pan se une al cuerpo de Cristo. Observen la diferencia con Tomás de Aquino, que decía, no, pasa a ser el cuerpo de Cristo, cambia, deja de ser pan. No, Wycliffe decía, es pan, sigue siendo pan, pero unido al cuerpo de Cristo. Otro teólogo, solamente les enuncio lo más elemental que ellos dicen, para no aburrirlos. Otro teólogo es Martín Lutero, uno de los reformadores. Dice que se participa del cuerpo de Cristo, pero no como en la transustanciación. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Pero ahora están también en ellos el cuerpo y la sangre del Señor. O sea,
una teoría muy similar a Wycliffe. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero unido al cuerpo y a la sangre del Señor. Y que el creyente se alimenta de ellos se alimenta del cuerpo de Jesús y de la sangre de Jesús al tomar el pan y el vino. A esta doctrina se la llamó consubstanciación. Es una interpretación, a nuestro juicio, que es razonable, pero no deja de ser una interpretación. Es más razonable que la de Santo Tomás de Aquino, que decía, no, cambia totalmente. ¿Y por qué? Porque nosotros consideramos que a la Biblia hay que interpretarla literalmente. En todos los aspectos. No es cuestión que para una cosa se le interprete literalmente y para otra no. Es mi cuerpo y es mi sangre, y es mi cuerpo y es mi sangre. Para unas cosas son literales y para otras cosas no. No, seamos literales para todo. Bueno, o sea que hasta aquí, nos parece razonable la interpretación de Wycliffe y Lutero. Otro teólogo, Zwinglio, es también del siglo XVI, y es en el cual se basa la Iglesia evangélica. O sea que vemos que sobre este tema que se discute tanto y que hay tanta división, es todo por interpretar lo que el Señor dijo, pero no porque taxativamente esté aclarado en la Biblia. Son interpretaciones. Zwinglio dijo, y también Zwinglio tuvo una influencia del neoplatonicismo. O sea que está metida también la filosofía de Platón en este tema, que ya estaba introducida en la iglesia desde antes. Entonces lo que decía Zwinglio es que la acción externa del hombre no es válida, sino que es necesaria una acción interna y divina. Y que los sacramentos limitan la libertad del espíritu. Por tanto, el pan y el vino son solo símbolos o señales de la realidad espiritual. Si Jesús dijo, esto es mi cuerpo, dice Zwinglio, quiso decir, esto significa mi cuerpo. Quiso decir según él, pero no es lo que dijo. Él dijo, esto es mi cuerpo. Ahora, vos querés hacerle decir, quiso decir, esto significa mi cuerpo, es problema tuyo. O sea que también esta filosofía de considerar el pan y el vino como un símbolo tampoco tiene sustento. Y más bien el sustento es filosófico más que bíblico. Pero no lo saquen de esta interpretación a los evangélicos. Ellos los consideran así, se aferran a lo que dijo Zwinglio y todo lo demás es herejía. No se puede ser tan cerrado y tan necio. Es una interpretación muy filosófica, pero es una interpretación. Entonces, la diferencia entre Lutero y Zwinglio llevó a que se pelearan. Se pelearon feo. Se rompió la comunión y la amistad que existía entre ellos. Por esto. Así que imagínense de los años de división que trae este tema. Justifica lo que no dice la Biblia. La Biblia no dice esto significa mi cuerpo. Dijo esto es mi cuerpo. Hay una diferencia.
cambia lo que dice la Biblia para justificar su interpretación. Zwinglio. En nuestra opinión, esta interpretación está fuera del sentido bíblico. No coincidimos que sea un símbolo. Y por eso, los evangélicos no nos aceptan o no aceptan que nosotros tengamos otra fe. Sobre este tema. Que estoy seguro que ni lo han estudiado ni lo han analizado. Dicen por tradición y van repitiendo lo que dijo alguien, lo que dijo Zwinglio. Lo van repitiendo, pero ni siquiera lo han estudiado. Y aparte, lo que dijo Zwinglio tiene un fundamento filosófico, no bíblico, en el neoplatonicismo. Entonces, la transubstanciación que acepta la Iglesia Católica tiene un fundamento filosófico, Aristóteles. Y Zwinglio tiene un fundamento filosófico, neoplatónico. Y la palabra de Dios dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. ¿No será que la estás interpretando mal? ¿O estás interpretando más de lo que el Señor quiso decir? Creo que es el último que vamos a analizar, que fue también un reconocido teólogo Calvino, que no coincide con ninguno de los tres mencionados, también del siglo XVI. La presencia de Cristo, decía Calvino, es real, pero es una presencia espiritual. No es que el cuerpo de Cristo descienda del cielo, dice Calvino, ni que esté presente en varios altares al mismo tiempo, como dice Lutero, sino que los creyentes, cuando participan de la cena del Señor, son llevados al cielo y participan con Cristo de un anticipo del banquete espiritual. O sea, nada que ver con los otros. Cuando se participa de la cena, dice Calvino, los creyentes son llevados al cielo y participan allí de ese banquete. Como vemos, es una posición intermedia entre Zwinglio y Lutero. En nuestra opinión es una posición muy ambigua, muy ambigua. Y menos creíble esa interpretación que todas las otras. ¿Ven? ¿Cómo lo ha complicado el hombre? ¿Cómo lo ha complicado el ser humano? Para la iglesia evangélica es una cosa secundaria, es un símbolo. Para la iglesia católica es la esencia, es lo principal, está antes que todo y por sobre todo, la Eucaristía. Pero todo en función de lo que dijeron estos teólogos. No es porque esté taxativamente expresado en la palabra de Dios. No tenemos que fanatizarnos por ninguna de estas posiciones porque son posiciones que surgen de una interpretación y en varios casos esa interpretación es con un contenido filosófico más que bíblico.
como nosotros queremos encontrar el fundamento de todo, por eso analizamos todo lo que se ha dicho y hecho sobre este tema. Y vamos a ver cuán importante es. En nuestra opinión, ahora viene nuestra opinión, humilde opinión nuestra. No compartimos, en primer lugar, no compartimos la teoría de Zwinglio, que decía es un símbolo. No compartimos la teoría de Calvino. Los respetamos, pero no la compartimos de que son llevados al cielo cuando se participa de la cena. Nos aproximamos más a la teoría de Lutero y Wycliffe, especialmente Lutero, cuando habla de la consubstanciación. Porque es la que trata de interpretar con mayor énfasis, intenta interpretar con mayor énfasis literalmente la palabra de Dios. Pero todas han sido interpretaciones. No sé por qué se cierran tanto unos y otros en que tienen la verdad absoluta cuando son solo meras interpretaciones. Nadie tiene la verdad absoluta porque Jesús puede decir, yo solo dije este es mi cuerpo, yo solo dije este es mi sangre, todo lo demás lo interpretaron ustedes. ¿Y cuál es la interpretación correcta? Y bueno, ahí se agarran de los pelos unos y otros, porque unos creen que fue esta y otros creen que fue la otra. Pero sin fundamento bíblico. Es decir, que la Biblia no brinda detalle. Y para nosotros es un acto de fe. Si el Señor dice que esto es mi cuerpo, es porque no vamos a entrar a analizar de qué manera se manifiesta ese cuerpo o de qué manera se manifiesta la sangre. El Señor lo dice. Y hay muchas cosas que deben tomarse por fe en la palabra de Dios. Por fe creemos en la Trinidad. Por fe creemos en la salvación. Por fe creemos en que la Biblia es la palabra de Dios. Porque ¿cuántos hay que afirman y que dicen, la Biblia, ¿de dónde sacas que es la palabra de Dios? Y por fe. Entonces, no todo tiene que explicarse de forma interpretativa. Hay cosas que son suficientes con que el Señor lo haya dicho para que nosotros literalmente lo tomemos con fe. Si bien nos acercamos más a la teoría de la consubstanciación, que es la que más se aproxima al texto bíblico, nosotros interpretamos la palabra de acuerdo a lo que dice y le creemos a Jesús. Es un acto de fe. Como es un acto de fe, todas las otras cosas que le mencione. Porque si no es así, y hay algunos hasta que niegan la Biblia como palabra de Dios. ¿Y nosotros por qué la aceptamos? Y bueno, hay argumentos, está el canon, y podemos dar todas las explicaciones que sean necesarias, que existen. Pero alguien dice, sí, pero yo sigo sin creer. Y bueno, es un acto de fe. Y nosotros, como acto de fe, aceptamos lo que dijo el Señor. Y miren ustedes, los discípulos tampoco aceptaban
estas palabras del Señor. Porque no la entendían y les faltó fe. Eran para ellos cosas duras de entender. No lo entendemos. Es que Jesús estaba apuntando a la fe, no al entendimiento. Entonces muchos lo abandonaron y muchos se apartaron. Porque era duro de entender. Juan 6:67 nos dice que dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Como muchos lo habían abandonado, Jesús le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir porque no entienden? Váyanse si se quieren ir porque no entienden. Y 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea que miren ustedes esta controversia de estas palabras de Jesús, los problemas que generó de división en aquel tiempo, ya con vida Jesús, con vida terrenal aún Jesús, y que después se propagó con los distintos teólogos y las iglesias adoptaron distintas interpretaciones y se formaron distintas doctrinas. Para nosotros, este acto de fe nos permite tener un altar en donde uno de los sacerdotes escogidos, de todos los sacerdotes, porque todo cristiano es sacerdote de Cristo, lo consagra al pan y al vino, y por fe aceptamos que es el cuerpo y la sangre del Señor. Más de eso nos aclara el Señor. Y no vamos a adherir a interpretaciones humanas ni filosóficas. Nos acercamos mucho a Lutero. Pero consideramos que si Jesús lo dice en su palabra, es porque Jesús lo dice. Y no lo dijo una vez. Lo dice en todos los evangelios y también lo reitera Pablo. O sea que no solo la salvación es por fe. Hay muchas cosas. Hasta la creación es objetada. ¿Por qué creemos? ¿Ustedes estuvieron en la creación? ¿Nosotros estuvimos? No. ¿Y por qué creemos lo que dice la Biblia respecto de la creación? Por fe. Por fe. ¿Por qué creemos que Jesús murió por nosotros? Por fe. Si no vimos. O sea que el análisis humano ha forjado divisiones en el seno de las distintas iglesias y sigue forjando divisiones. Los evangélicos no aceptan absolutamente nada que no diga que es un símbolo. Y los romanos no aceptan absolutamente nada que no diga que hay transustanciación, que hay Eucaristía. Uno sigue más a Platón y Aristóteles que a la palabra de Dios. Está bien estudiarlo, analizarlo. El Señor dice, escudriñad las Escrituras. Está bien, pero cerrarse, fanatizarse por una interpretación me parece absurdo. Y me parece una acción poco espiritual. Por ende, el cristiano siempre
debe estar atento a discernir espiritualmente lo que dice la palabra de Dios. No solo se discierne intelectualmente, también se discierne espiritualmente. Y espiritualmente nosotros aceptamos sin cuestionar lo que Jesús dijo. Esto es mi carne y esto es mi sangre. Y todas las interpretaciones, y bueno, valen como un estudio, como un análisis, como una forma de escudriñar para comprender o tratar de comprender mejor la palabra de Dios. Pero no nos aferramos a una interpretación, nos aferramos al texto bíblico, a lo que el Señor nos dice en las Sagradas Escrituras. Que Dios ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, y que Dios ilumine las mentes y los corazones de todas las iglesias del mundo, para que podamos cumplir con su voluntad. Amén. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor. Nuestro Hacedor, exaltad al Señor, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque el Señor, nuestro Dios, es santo, porque el Señor, nuestro Dios, es santo. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor. Nuestro Hacedor, exaltad al Señor, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque el Señor, nuestro Dios, es santo, porque el Señor, nuestro Dios, es santo. Exaltad al Señor, nuestro Dios, y postraos Ante su santo monte, porque el Señor, nuestro Dios, es santo, porque el Señor, nuestro Dios, es santo. Su sangre me redimió para darme la luz y la paz. Su vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de
Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo